Tú llevas 2 clases, ¿eh? ¿Y quién te da? No tengo clases de matemáticas. Estábamos viendo propiedades de la fenitoína y del Entonces, estábamos diciendo que si es un ácido, si es un ácido, serie de protones, sea también carga negativa, y que el pH es igual al pKa, estaba 50% ionizado. El pH era el pKa más 2 unidades, el 99% ionizado, y el pH menos 2 unidades, pKa menos 2 unidades, 1% ionizado. Y veíamos dos ejemplos. Tenemos el ejemplo del ácido salicílico, tiene un pKa de 3. Entonces, si tiene pKa de 3 a pH de 5, ya está casi 100% ionizado, y a pH de 1 va a estar no ionizado. La pregunta es si en el estómago que tiene un pH de 1.2 va a estar ionizado o no. ¿Y qué era la respuesta? El estómago, que está a un pH de 1.2, de ácido salicílico que tiene un pKa de 3, ¿estará ionizado o no ionizado? Había dicho que no ionizado. No ionizado, y dijimos que al estar no ionizado se puede absorber. Nada más que no nos confundamos, porque luego vamos a ver que el área superficial del intestino es más importante que este asunto de la ionización, porque aunque el intestino está casi completamente ionizado, algunas moléculas no están ionizadas, se absorben y se generan más moléculas no ionizadas que también se absorben. ¿Y así? Esto es porque luego voy a decir, es que se absorbe mejor en el estómago, en el intestino, y van a decir, no, pues usted dijo que no. Esto se llama pH de partición y es una teoría, un concepto, ¿no? Luego hablamos de la, dije que hablamos de la fenitoína. La fenitoína tiene un pKa de 8, ¿no? Entonces lo que decíamos es que en el estómago está no ionizado, se puede absorber. Pero aquí es importante más bien para otro tipo de formulaciones, para formulaciones inyectables, intramusculares sobre todo. Porque si yo quiero que se disuelva, es poco soluble en agua. Quiero que se disuelva, tengo que subir el pH hasta 10, ¿verdad? Porque hasta 10 es cuando está 2 unidades arriba del pKa y por lo tanto está ionizado y más soluble en agua. Y ese es un problema porque es un pH muy alto para el cuerpo, ¿no? Estamos a 7.4 y el cuerpo tiende a regular. Si son pH afuera del rango, pues va a ser irritante seguramente, ¿no? Ya sea muy alcalino o muy ácido, va a ser irritante, entonces va a producir irritación. En el sitio de inyección, el pH se va a ajustar, entonces es probable que pase a una forma no ionizada y se precipite en el sitio de inyección. Son problemas, ¿no? que ocurren por esas propiedades
Luego hablamos del propanolol. Dijimos que las bases eran diferentes, porque en las bases lo que hacen es agarrar protones y pasar a una forma ionizada. Y aquí es al revés. Igual, si el pH es igual al pKa, 50% ionizado. Pero si el pH está en pKa más 2, o sea, arriba del pKa, es el 99%, es el 1% ionizado, o sea, no está ionizado a pHs altos. Y si el pH es igual al pKa menos 2, 99% ionizado. Es al revés. Es al revés porque ese fenómeno es contrario, ¿no? Y aquí dábamos el ejemplo del propanolol, que es una amina y tiene un pKa como de 9, ¿verdad? Y no nos confundamos, el pKa no me dice si es ácido o base, no. Nada más me dice qué tan fuerte o qué tan débil es como ácido o como base. Yo tengo que saber si es un ácido o una base. ¿Cómo le hago para saber? Pues con la estructura, sobre todo, ¿no? Si es un ácido carboxílico, pues va a ser ácido. Pero hay otros grupos, les decían fenitoína. Si ven la estructura de fenitoína, ahorita la buscamos. No tiene ácido carboxílico, tiene otro grupo funcional que también puede ceder protones, sobre todo porque se estabiliza la carga por estructuras de resonancia. Entonces el propanolol tiene un pKa de 9, en el estómago pues va a estar por abajo de su pKa, va a estar ionizado, digo, ¿sí, no? Va a estar ionizado, y yo no espero entonces que se absorba en el estómago. En el intestino delgado, que está a 6.8, también está ionizado, pero va a haber algunas moléculas no ionizadas que son las que se van a absorber. O sea, entre 6.8 que va a estar ionizado, pero va a haber algunas moléculas no ionizadas, comparado con 1 en el que casi todo va a estar ionizado, no sé, y aparte no es una buena área de absorción, pues no se va a absorber. Entonces tengo que esperar hasta que llegue al intestino delgado para que se absorba. De memoria.
¿por qué estamos viendo esto del PKA en ese asunto? Bueno, porque dijimos que queremos que los medicamentos lleguen a circulación sistémica. ¿Y de qué depende de que lleguen o no? Pues depende de la formulación. Tenemos que tener formulaciones que liberen el fármaco de manera adecuada. En la mayoría de los casos queremos que sea lo más rápido posible y vamos a ver que en algunos casos queremos que sea de manera sostenida. La otra cosa de la que depende pues es de las propiedades químicas y físicas, ¿verdad? Precisamente lo que estamos viendo ionización, pKa, estamos viendo, bueno, no hemos hablado tanto, pero también el peso molecular tiene que ver. La cristalinidad, que es algo que casi no se ve en la clase, lo vamos a ver un poquito aquí. Un cristal muy estable, no se puede disolver tan fácilmente, ¿sí? Y luego pues tiene que ver también las barreras que tenga que vencer el fármaco para llegar a la circulación sistémica. Hay barreras físicas y hay barreras bioquímicas. Y una barrera física pues la membrana celular. Digamos, es una doble capa lipídica que no deja pasar cosas polares, no deja pasar cosas ionizadas. Y hay dos conceptos que tenemos que pues tener bien claritos. Uno de ellos es la biodisponibilidad, fracción de la dosis administrada del fármaco inalterado que llega al flujo sanguíneo, o también conocida como circulación sistémica. Entonces es una fracción de la dosis que lo puedo platicar como porcentaje, el 100%, 50%. Esta definición está incompleta hasta ahorita, porque también es importante la velocidad con la que se absorbe. Primero nos preocupamos por cuánta llega y después nos vamos a preocupar por qué tan rápido. ¿Qué letra usamos para la biodisponibilidad? No viene aquí, ¿qué tengo que poner? F. Cuando veamos en la clase F, que también puede ser fracción de otra cosa, ¿no? Pero es biodisponibilidad. Entonces, ¿qué valores toma la biodisponibilidad? ¿Qué valores toma la F? De 0 a 100. Pero a veces de 0 a 1 si es fracción. Cuando vemos las matemáticas va a ser de 0 a 1. Cuando platiquemos va a ser de 0 a 100. Y el otro concepto que tenemos que tener bien clarito es la bioequivalencia. La bioequivalencia es comparar dos formulaciones. O sea, la biodisponibilidad básicamente es comparar intravenoso contra otra ruta de administración, normalmente la oral, mientras que bioequivalencia es comparar dos formulaciones. Una de ellas es de referencia, normalmente es el innovador, y el otro es un genérico. Vamos a comparar la farmacocinética. Deberíamos comparar, ¿no? Sería lo más adecuado comparar la farmacodinámica, ¿verdad? Yo quiero saber el efecto, si es igual o no en dos formulaciones. Pero como vamos a ver, la farmacodinámica tiene mucha variabilidad, porque no todos respondemos igual a los medicamentos. Hay una curva dosis-respuesta. Entonces la farmacocinética se vuelve como más objetiva, digamos. También tiene mucha variabilidad, pero no tanta como la farmacodinámica. Entonces, bioequilibrabilidad y bioequivalencia, cosas diferentes. Vamos a ver, a revisar otra de la clase el proceso LAMNE que ustedes ya conocen. ¿Qué era aquí?
Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces vamos a revisar un poquito más a detalle de lo que lo ven en farmacología. Bueno, según yo. Entonces ustedes saben que el fármaco se absorbe, se libera de la forma farmacéutica, tiene que estar liberado para que se absorba, y liberado va a estar disuelto, ¿no? Liberado y disuelto. Se va a absorber, va a llegar a circulación sistémica como fármaco libre, pero en el torrente sanguíneo pues tenemos proteínas y tenemos hemoglobina, y los fármacos tienen una tendencia a unirse a hemoglobina y a albúmina de otras proteínas. Entonces puede estar libre o puede estar unido. El que está unido está como en un camioncito. El que está libre es el que le pasa todo. O sea, el que está libre se va a otros compartimentos, se va al sitio de acción de preferencia, pero no siempre pasa así, a sitios no deseados, a reservorios, se metaboliza y se excreta. O el metabolito es el que se excreta. La excreción pasa más fácil para un fármaco polar. Entonces los metabolitos son más polares que sus compuestos originales. Por eso los metabolitos se eliminan más fácil. Eso es lo que vamos a estar viendo. Todos estos procesos los vamos a ver un poquito más a detalle, sobre todo la unión a proteínas, el metabolismo y la excreción. Ahora, la biofarmacia es una materia relativamente nueva. Se ha comparado con farmacología, porque los conceptos de farmacología pues vienen desde los griegos, y luego por ahí en el siglo XVI, XVII salió el tema este de que todo fármaco es un tóxico y todo tóxico es un fármaco, depende de qué, de la dosis. Si quiero dijo, que dijo Paracelso se llama, creo que es Paracelso, lo googleamos por ahí, creo que el siglo XVII. Pero pues sí, los conceptos farmacológicos son viejitos, pero pues no había medicamentos sintéticos, ¿no? O sea, entonces, si nos quitamos, imagínense ahorita que en la farmacia quitáramos todos los medicamentos sintéticos, pues ¿con qué nos quedamos? Que era lo que había antes de 1820, había plantas que se utilizaban como medicamentos en diferentes opciones, ¿no? Extractos, infusiones, y se usaban mucho en minerales, sobre todo como antimicrobianos. No había antibióticos, entonces pues le aventaban a la persona arsénico, bario, bimuto, cadmio, cobre, faltaría ahí plata y oro. Tenemos como son más caros porque usaban menos para eso, ¿no? El problema es que matan todo, ¿no? Ahorita está de moda, ahorita como sabes en la nanotecnología que está de moda, pues las partículas de plata. No más de plata, de cobre y de zinc, son antimicrobianos. Entonces, hasta 1819 empieza la química de los alcaloides. O sea, se puede separar o extraer la morfina. Y empiezan a utilizarse varios productos crudos como opio, belladona, chinchona, digitales, hasta que se tiene el primer compuesto sintético, o más bien semisintético, que sería la aspirina. ¿Por qué? ¿Por qué semisintético? Porque se sabía que el sauce blanco en la corteza se podía hacer un tecito y que era analgésico. Y es analgésico porque tiene alcohol salicílico. ¿Se acuerdan del ácido salicílico? Está OH y ácido carboxílico en posición orto, ¿verdad? Si tiene dos OH es alcohol salicílico. Pero el alcohol salicílico se oxida casi, si los traemos, se oxida, creo que espontáneamente, a ácido salicílico. Y es el que hemos estado usando de ejemplo, el ácido salicílico. Pero el ácido salicílico tiene un problema, es muy agresivo con las células, es queratolítico,
se usa para tratar el acné. Básicamente lo que hace es separar las células, como lo haría la tripsina. En el caso del acné, pues como que expone, abre el poro y permite la eliminación de bacterias, ¿no? Y no se absorbe bien. Entonces lo que hicieron fue acetilar el ácido salicílico para formar el ácido acetil salicílico. ¿Quién lo hizo? ¿Verdad? Acetilar. Ahí está. Entonces, acetilamos y tenemos el ácido acetil salicílico que se absorbe mucho mejor, es menos agresivo. Es probablemente un profármaco. O sea, para que tenga su efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio, tiene que hidrolizarse de regreso al ácido salicílico. Quitar el acetil. Como antiplaquetario sí tiene que ser el ácido salicílico. ¿Quién lo hizo? Pues un químico, por ahí viene el nombre en alguna parte, pero era el químico de una empresa que se llama Bayer. Entonces se convierte en químico olvidado cuando pasa eso. Entonces, aún así, pues no se, todavía se siguen usando las plantas, etcétera, pero no estaban estandarizadas. O sea, sabemos que las plantas tienen un componente o varios componentes que son activos, a veces son sinergismos, combinaciones de principios activos, pero no estaban estandarizados. Porque si llevaron farmacognosia o productos naturales, pues saben que una planta puede producir metabolitos secundarios, muchas veces como un mecanismo de protección, ¿verdad? Como lo hizo el Chile, que no sabía que había mexicanos. Pero ese metabolitos secundario pues depende de muchas cosas, depende del clima, de si llueve o no llueve, del tipo de suelo, etc. Entonces si agarramos una planta va a tener, y luego agarramos otra, va a tener diferentes proporciones. Pero pues empezó a estandarizar. Y ustedes si van a la Butcher, perdón, comercial, porque ahí es donde los he visto más, pueden comprar algunos productos naturales estandarizados. Quiere decir que tratan de poner en la cápsula la misma proporción o la misma cantidad de alguno de los metabolitos. Normalmente agarran uno, si tiene varios agarran uno y ya, en ese se basa, ¿no? Tenemos que poner 5 miligramos. Asegurarnos de que cada cápsula tenga 5 miligramos. Se llama estandarizado. Pero propiamente la farmacocinética pues empezó hasta 1950. O sea, por eso digo que es relativamente moderno, digamos, ¿no? ¿Por qué hasta 1950? Porque antes de 1950 no había las ecuaciones farmacocinéticas. Esas que lo hicieron batallar el semestre pasado. Si hubiera estado antes de 1949, no hubieran batallado. ¿Cómo le fue con farmacocinética? Bien, entonces no hay problema. Entonces no había las ecuaciones. Las ecuaciones, los primeros farmacocinéticos fueron ingenieros químicos. ¿Por qué ingenieros químicos? Porque ellos ya trabajaban desde antes la cinética química. O sea, necesitaban saber cuánto tiempo tenían que hacer la reacción de un reactor para tener productos, ¿no? Entonces, las ecuaciones cinéticas están desde antes, pero ellos se metieron a hacer ecuaciones en 1950. Es tan moderna la farmacocinética que Roland Tozer, que escribió el primer libro de farmacocinética clínica, estuvo en mi comité de tesis. Y creo que todavía vive. Es de Julián, ¿cómo se dice? Su familia tiene una farmacia y a mí me tocó que estuviera en San Francisco, en la Secretaría de San Francisco. Se jubiló, y se vino a la Universidad de California, San Diego, porque abrieron la carrera de farmacia. Y ahí me encontró, me tocó verlo y le dije, ¿se acuerda de mí? Porque
Ah, sí, José. Fíjate, memoria. José Sánchez, no. Se confundió porque un profesor, no sé si conocían a José Luis Sánchez, estuvo ahí tomando clases con él, entonces nos confundimos. Pues bueno. Entonces, no existían las ecuaciones y sobre todo no existían los métodos analíticos. O sea, el HPLC se inventó más o menos por esas fechas. Entonces las primeras pruebas se hacían en la orina. Igual la misma razón por la que se hacen aquí en su laboratorio en orina, porque es lo más sencillo, es, digamos, comparado con la sangre, la orina tiene muchos menos componentes. Entonces necesitamos métodos específicos y sensibles suficientemente para detectar concentraciones. Entonces se hacían en orina. Pero pues ya se desarrolló la técnica analítica más utilizada actualmente, es más, por norma es la que se tiene que utilizar. Es cromatografía de líquidos con detector de masas. Y parte no es cualquier detector, hay mínimo 3 tipos de detectores de masas. Unos de cuadripolo simple, de cuadripolo múltiple y otros de tiempo de vuelo siempre. Me pasaron cotizaciones hace poco de cuánto cuesta cada uno de esos, pues son millones de pesos. Entonces no quieren el cuadripolo simple, no. Por norma tiene que ser el cuadripolo múltiple. Triple cuadripolo. O sea, que la sensibilidad de detección es mucho más alta y específica. Entonces, pues así está la cosa ahorita. Entonces, en ese tiempo no había, pero apenas empezó, ¿no? Y con ese asunto, con ya teniendo métodos analíticos, ecuaciones y todo, se demostró que garantizar el contenido del fármaco, o sea, con que las tabletas tuvieran el mismo contenido del fármaco, no aseguraba la liberación sistémica. Y hay varias razones para eso. Este es como un resumen de lo que vamos a ver en la clase, de lo que nos tendría que preocupar de un fármaco, digamos, que no funcione porque le pasa algo de lo que dice ahí. Aguirre Gallardo. Presente. Arce Montoya. Cortés Solorio. Presente. Flores Perea. Presente. Galindo López. Presente. Gómez Villalobos. González Jerezano. Pizarra Galdarcón. Presente. Marta Juárez. Presente. Montes Hernández. Presente. Muñoz Alcido. Presente. Navarrete Cisneros. Presente. Orantes Crespo. Roca García. Presente. Rodríguez Robles. Presente. Sánchez Morales. Presente. Valdés Martínez. Velázquez Ramírez. Presente. Era Molina. Zamudio Ibarra. Presente. Entonces, ¿qué le puede pasar a un fármaco que no se absorba completamente? Pues que no se libere de la forma farmacéutica, que se descomponga en el pH ácido del estómago, sobre todo algunos grupos funcionales son más sensibles, vamos a ver algunos de ellos, o que se digiera por enzimas en el tracto gastrointestinal, porque pues no está inerte, ¿no? Los fármacos muy solubles en agua no les va a gustar pasar las barreras lipídicas. Los muy insolubles pues no se van a absorber tampoco porque no se disuelven como para que se puedan absorber, o si se absorben se pueden quedar pegados en la membrana celular. En la pared intestinal y en el hígado existen muchos citocromos. Los citocromos son
sustancias agentes metabolizantes. ¿Por qué tenemos ciclotromos? Pues la principal función, entiendo yo, es producir energía, porque dan las sustancias y las oxidan y producen energía. Pero también es protegernos, ¿no?, de sustancias extrañas. Aunque a veces sustancias del medio ambiente, al ser metabolizadas, se vuelven reactivas. Y al ser reactivas, si reaccionan con el ADN, pues se vuelven mutantes. Entonces, aunque nos protege, en algunos casos nos perjudica, ¿no? Pero bueno, tenemos una gran actividad enzimática en pared intestinal y hígado. Entonces los fármacos, cuando son absorbidos por vía oral, pasan por la pared intestinal y luego van al hígado. Eso se conoce como efecto de primer paso. Entonces, esa es una razón por la que un fármaco no llega a circulación sistémica. Si no se absorbe el intestino delgado, va a llegar al intestino grueso, donde hay microbiota, y sabemos que es anaerobio. ¿Y qué implica que sea anaerobio? Que van a buscar cederle todos los organismos vivos obtenemos energía por oxidación. Los aerobios le cedemos los electrones de los compuestos que oxidamos, como la glucosa, al oxígeno. Pero en medio anaerobio no hay oxígeno, entonces se lo ceden las bacterias a lo que se encuentran. Y si se encuentran un fármaco, pues se lo pueden ceder, reducirlo y desactivarlo. Entonces, pero tiene que llegar a microbiota. La otra cosa es que algunos fármacos tienen una estructura que permite formar complejos con metales como calcio, como hierro, como aluminio, como magnesio. Y esos iones pueden estar en los alimentos o pueden estar en los medicamentos o en los multivitamínicos. Esos complejos no se absorben. O sea, el fármaco fue diseñado para que, como está, su estructura original se absorba. Si forma un complejo, lo más seguro es que no se absorba. Aunque hay por ahí unas estrategias de formar complejos con cosas como ácido cítrico para mejorar la solubilidad y eso, mejorar su absorción, pero si es no intencional, no va a funcionar. Entonces, otra cosa es efecto de la comida. La comida afecta a la absorción de fármacos, tiene que evaluarse. Cuando se desarrolla un medicamento, se evalúa el efecto de la comida, pero no vamos a tener la capacidad como de predecir cómo afecta a la comida. Es lo que vamos a ver acá, cómo más o menos predecir qué le pasa si vamos a tener el medicamento, tomar el medicamento en ayunas o con comida. Va a ser cultura general, digamos, si no les gusta el área, siempre he dicho que cultura general. Los fármacos interaccionan entre sí. Hay varios tipos de interacciones. Hay las quizás más drásticas, son las farmacológicas o farmacodinámicas, ¿no? Cuando un medicamento hace un efecto y otro hace lo contrario, o cuando los dos hacen lo mismo y se hace sinergismo, hay sinergismo, que se pone difícil, ¿no? Pero hay interacciones que son farmacocinéticas, que son el proceso de absorción, el proceso de distribución, el proceso de eliminación del fármaco. Entonces son interacciones farmacológicas que pueden afectar el efecto, digamos, desde el punto de vista farmacocinético. Enfermedades intestinales como los inflamatorios, como Crohn's, colitis, anormalidades, y le digo, aquí falta coma, bien importante, cirugías bariátricas, ¿no?, que cada vez son más comunes. Yo creo que el número de personas que tienen cirugía bariátrica y van por el mundo no lo sabemos exactamente. En Tijuana se hacen chorro mil, no sé cuántas, 500, no sé cuántas cirugías diarias. La mayoría extranjeros, pero y alguno de ustedes trabajará en una clínica de cirugías bariátricas o estéticas. ¿Haciendo qué? Manejando los medicamentos o manejando los insumos médicos. Es una fuente laboral cada vez más importante. El turismo médico está súper intenso. Digo, si no estaban enterados, pero pues acaban de hacer una torre por ahí por Pueblo Amigo, ¿no? Médico.
súper intenso. O sea, una clínica puede hacer 6 cirugías diarias con un solo quirófano. Y cada cirugía cobra como $6,000. Barato, ¿no? Con 6 por 6, $36,000. Con una clínica puede meter $36,000. Al egresado en el área que mejor le va, una clínica le da el 5% de las ganancias mensuales. 5% de las ganancias mensuales creo que son como $6,000. Su sueldo. ¿Qué le parece? Pero él empezó en la farmacia y ahora es responsable. O sea, él es responsable de que todo funcione. Que gasas, que culturas, que medicamentos, todo funciona. Pero sí le dan un buen billete. Y bueno, ¿qué tan reciente es? Que hace 100 años no había evaluación de los medicamentos. Hasta que fallecieron 105 niños por el consumo de elixir de sulfanilamida. Sulfanilamida, pues una sulfa, antibióticos sintéticos, los primeros antibióticos sintéticos. Pues el medicamento no estaba regulado, no estaba revisado y pues hubo ese problema. Y se hicieron obligatorios los estudios de toxicidad y la solicitud de aprobación de nuevos fármacos. Y aquí pues se pone el dibujito de la agencia regulatoria que más fármacos ha aprobado, la FDA. En México, ¿quién regula el desarrollo de fármacos? Cofepris tiene un comité, se llama Comité de Moléculas Nuevas, que son los que aprueban nuevos medicamentos. ¿Cuántos medicamentos ha tenido que aprobar Cofepris? Ni uno. En lo que más están ocupados es en fármacos de reposicionamiento, que es fármacos viejitos que se aplican para una nueva enfermedad. Ejemplos, propanolol, ahora lo están usando para tratar hemangiomas en niños. Las bacterias californias, prepara jarabes, pero van a los niños y los hemangiomas, los lunares de sangre se les disminuyen. Si un lunar de sangre se iba a quitar en 10 años, se les quita en 9 meses. Un bebé, pues, al año, 2 años ya no. Pero pues es un medicamento para adultos, ¿no? Bueno, es un antihipertensivo, entonces hay que tener mucho cuidado en la dosis, en ver los efectos secundarios. Hasta ahorita creo que no ha pasado nada, da diarrea a algunos niños. Pero pues hay que tener cuidado porque pues una hipomaremia, como se diga, puede ser peligroso. Y hay lugares en el mundo donde hay. No, es que el asunto es que en Estados Unidos, en México no se sabe, pero en Estados Unidos mueren 100,000 personas al año por medicamentos administrados correctamente prescritos. Correctamente prescritos. Simplemente por las variaciones fisiológicas, metabólicas, etcétera, que tenemos, 100,000 personas. Entonces, cuando se toman los medicamentos, se está poniendo en riesgo, ese es el problema. Y de 1938, pues pasaron 20 y tantos años, y ya se hacían estudios, pero se introdujo en Europa la talidomida, que se utilizó en ese momento para tratar las náuseas de mujeres embarazadas. Y no se habían hecho estudios queratolíticos o pues no se sabía que podía producir efectos concretos. Se habían hecho algunos estudios, pero no suficientes. Entonces, ¿se sigue usando la talidomida? Creo que para ser eritematoso o algo así. ¿Para qué? Pero ya se sabe que en mujeres embarazadas no se puede utilizar. Entonces, antes de darle a una mujer un medicamento hay que hacer una prueba de embarazo. Pero
Pero ahí se dieron cuenta que tenían que hacer más pruebas de las que se hacían, digamos, ¿no? Hay que hacer pruebas en ratoncitos, a veces en mutaciones, en los productos, etc. Entonces vamos a hablar sobre el desarrollo de fármacos, sobre el proceso. Pero antes vamos a tener que dar una revisadita a farmacodinámica. ¿Cómo funcionan los fármacos? ¿Cómo es el mecanismo de acción? ¿Algo que quieran decir sobre eso? Pues que depende de qué fármacos, ¿no? ¿Cómo? Entonces hay varios mecanismos de acción. Sí. ¿Cuál es el más común? El más frecuente. Pues más común sería analgésico, ¿no? De quitar el dolor. Tomas un medicamento y el medicamento. Ajá, pero en el caso de los analgésicos, ¿dónde actúan? En el sistema nervioso. Habíamos dicho que las prostaglandinas. En la síntesis de prostaglandinas. Pero ahí es inhibición de una enzima, la ciclooxigenasa. Pero no es el mecanismo más común. El mecanismo más común es que interacciona con un receptor. O sea, nos van a ir saliendo ejemplos aquí, pero lo más común es que interaccione con un receptor. ¿Y por qué no quiero usar el ejemplo de la inhibición de ciclooxigenasa? Porque la inhibición de la ciclooxigenasa es una inhibición irreversible. O sea, el ácido salicílico o los otros AINES se meten la ciclooxigenasa en el sitio activo y reaccionan con el sitio activo, con algún grupo funcional del sitio activo. ¿Qué grupos funcionales son reactivos en los aminoácidos? Pues los OHs, por ejemplo, de la serina, pueden formar un éster con un ácido. Los grupos amina pueden formar un grupo amida. Es lo más común. Los grupos sulfidrilo pueden formar un disulfuro, pero eso es bien raro. Bueno, pasa con los metales pesados, ¿no? O sea, las reacciones irreversibles son más comunes en toxicología. Por ejemplo, los metales pesados, el budo y todo eso, ¿con qué reaccionan? Con los sulfidrilos, los aminoácidos, las cisteínas. Y son reacciones irreversibles. Entonces, la inhibición de la ciclooxigenasa es una reacción irreversible, pero no pasa nada, se produce más ciclooxigenasa y volvemos a tener dolor. Además, no es el único mediador de la inflamación. O sea, por eso, como aspirina se nos baja el dolor, pero a nadie se le quita completamente, porque no es el único mecanismo mediador de la inflamación y del dolor. Es un área que se estudia mucho y que se logra poco, no se ha podido avanzar mucho, no hay nuevos medicamentos contra el dolor, y es porque son de varias rutas inflamatorias y de dolor. Pero el mecanismo más común es interacción con un receptor. O sea, si nos ponemos así a sacar estadísticas, vamos a ver que la mayoría de los fármacos actúan con el receptor, y esas interacciones son reversibles. O sea, el fármaco llega al receptor y se va, no se queda ahí. Porque ahí sí estaría más canijo. Si eliminamos receptores de manera indefinida, pues quién sabe qué pase, ¿no?
no se regeneran tan fácil. Entonces, para que un fármaco haga efecto, tienen que pasar dos cosas. Uno, que haya una afinidad entre el fármaco y el receptor, y otro, que haya un efecto. Porque puede haber afinidad y no efecto. Entonces, la primera parte es afinidad y la otra cosa se le llama actividad intrínseca. Ya que se pegó, ¿qué efecto tiene? Entonces, este es un modelito de cómo interacciona el fármaco con el receptor. Va a haber una asociación. O sea, el fármaco va a entrar con una cierta velocidad, y esa velocidad es K1, y se va a disociar con una velocidad diferente. No tiene que ser la misma velocidad. Que le llamamos K-1 no quiere decir que sea negativa, quiere decir que es en sentido opuesto a la afinidad. La afinidad tiene un límite. O sea, lo más rápido que puede ocurrir cuando un fármaco se pega súper rapidísimo, lo máximo que se puede, la máxima velocidad es la difusión. O sea, cuando alguien dice el fármaco se pega con una velocidad igual a la difusión, es que es lo más rápido que puede existir para pegarse. Entonces, podemos pensarlo así. ¿Qué pasa si el fármaco entra rápido y sale despacito? Pues tiene un largo efecto, ¿no? O sea, va a haber mucha afinidad porque va a entrar y va a salir despacito, entonces va a estar más entrando que saliendo. La reacción es fármaco más receptor, que me da un complejo fármaco-receptor con una cierta velocidad en ese sentido, con una velocidad que puede ser distinta en el sentido opuesto. Esto que está aquí es un equilibrio, y eso hay que entenderlo bien. Cuando yo tengo un equilibrio, quiere decir que siempre tengo las tres especies. O sea, siempre tengo fármaco libre, siempre tengo receptor libre y siempre tengo complejo. La diferencia es cuál hay más. Si hay una alta afinidad, va a haber más de este que de estos dos. Si hay una pobre afinidad, va a haber más de estos dos libres que del complejo. ¿Verdad? Las afinidades son muy grandes entre fármaco y receptor. Ese es el spoiler. Y cuando hablamos de cinéticas, vamos a llegar a un equilibrio. ¿Verdad? Y el equilibrio es la velocidad en este sentido va a ser igual a la velocidad en sentido opuesto. Si las constantes de velocidad son diferentes, lo que determina el equilibrio son las concentraciones que tenemos de cada uno de estos. En cinética se ve que la velocidad en este sentido es concentración de fármaco libre por concentración de receptor libre por la constante, esa es la velocidad en ese sentido, y en sentido opuesto es la concentración de este por la constante. El equilibrio se iguala. Y cuando yo tengo un equilibrio, tengo una constante de equilibrio, que en este caso le vamos a llamar afinidad. Y afinidad es productos sobre reactivos, ¿sí? Si hay mucho producto, quiere decir que hay mucha afinidad, un número grande, y es igual a una proporción de constantes de velocidad. Entonces el spoiler es que la afinidad entre un fármaco y un receptor es muy grande, no sé cuánto, miles, o sea, tengo miles de veces más complejo que los componentes libres. Pero por razones matemáticas nunca trabajamos con afinidad, que sería fácil de entender, ¿no? O sea, si tengo mucha afinidad, tengo un número grande. Pero no todo es fácil en este mundo, sino vamos a trabajar a constante de disociación, que es el recíproco. Entonces, si la afinidad es grande, la constante de disociación es pequeña. Entonces, entre más pequeña sea la constante de disociación, quiere decir que es mayor la afinidad. Y una ventaja de la constante de disociación, que es el parámetro de caracterización, o sea, el que tenemos que medir para saber qué tan grande es la afinidad, tiene unidades de concentración, eso es útil, tiene unidades de concentración, y tiene valores bien pequeñitos,
entre 1 y 100 nanomolar. Ahora, ¿qué es nanomolar? Pues tenemos molar, milimolar, micromolar, nanomolar. O sea, 10 a la menos 9 molar. ¿Y luego qué sigue de molar? 5 molar. ¿Y luego? No, creo que sigue femto. Femto y después ya no sé. Entonces lo que quiero decir es que vamos a vernos en la situación en que tenemos que medir algo que tiene una densidad de concentración, pero súper diluido.